Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, acá pueden ver ustedes en pantalla el libro Proclamadores de la Sociedad Watchtower. Y aquí les estoy presentando a ustedes la página 42, que toca esta temática del pastor Russell con la reunión que tuvo con Nelson Barbour, para que Barbour le explicara esto de la presencia invisible de Jesús en 1874. Después que tuviera la conversación con Barbour, pues dice pues que Russell era un hombre de convicciones firmes, como se lee acá, fíjense arriba. C.T. Russell era un hombre de convicciones firmes. Una vez convencido de que la presencia invisible de Cristo había comenzado, se determinó a proclamarlo a otros. O sea, comenzado en 1874, lo deben poner ahí. Se determinó a proclamarlo a otros. Posteriormente dijo: el saber que ya estábamos en el tiempo de la cosecha me dio el ímpetu necesario para esparcir la verdad como nunca antes. La verdad de Russell será, que después se demostró que todo era una mentira. De modo que enseguida me resolví a emprender una vigorosa campaña en pro de la verdad. La verdad para él era que Jesús había venido en forma invisible en 1874, porque así se lo enseñó Barbour. Y así llaman la verdad, que al final resultó siendo la mentira, un chasco, porque después Russell lo tuvo que pasar para 1914. Esa es la realidad de las cosas. Y así le llama, y así emprendí la vigorosa campaña en pro de la verdad. ¿Qué verdad? Si era una mentira, una mentirota, que Jesús había venido en forma invisible en 1974. Y dice aquí, Russell decidió entonces dedicar menos tiempo a su negocio a fin de dedicarse a predicar. Sí, no dice que dedicó a predicar y todos los clérigos y todos los teólogos a quien él predicó para decirles que Jesús ya había venido en forma invisible en 1974, ninguno le creyó y se reían de él, pues lo veían ridículo. Eso no lo ponen acá. Que fue a convencer a otros pastores, a otros religiosos de otras denominaciones que Jesús ya había venido en forma invisible en 1874, y eso lo único que hicieron fue matarse de risa. Eso no lo ponen acá, pero en otros libros sí lo dicen. Y dice: para contrarrestar ideas erróneas respecto a la vuelta del Señor, Russell escribió el folleto El objeto y la manera del retorno de nuestro Señor, que se publicó en 1877. Y después dicen aquel mismo año también Barbour y Russell publicaron conjuntamente Tres Mundos. Bueno, pero no da mayor detalle de lo que decía este libro, El objeto y la manera de la vuelta del Señor, que debió ponerlo acá en este libro de Proclamadores, la Watchtower, pero lo oculta. No dice qué cosa decía ese libro, y yo se lo voy a decir ahora. Pero para entrar al libro, a este folleto del objeto y manera de la vuelta del Señor, recordemos pues que Barbour primero comenzó a enseñar que Jesús iba a venir en 1874 y que iban a ocurrir dos cosas, fíjense: la venida de Jesús y el Armagedón. Dos cosas tenían que ocurrir. El primer acontecimiento de la venida de Jesús, el Armagedón. Como no vino el Armagedón para 1874, Barbour se juntó con otro adventista de su nuevo venimiento, que comenzaron a escudriñar juntos pues dónde se podrían haber equivocado, y le sacó el diaglotón enfático y le mostró a Barbour, este otro adventista, de que el diaglotón traducía el regreso de Jesucristo, es decir, que todos los textos de la Biblia que se referían al regreso de Jesucristo lo había traducido como parousia, y que esa parousia era una presencia invisible. Y así fue que lo convenció a Barbour, este otro adventista de su movimiento. Y luego, convencido de eso, Barbour, de que sí, Jesús había venido en forma invisible, en su parousia invisible, que es una palabra griega, la palabra parousia, pudo explicar aparentemente una de los dos acontecimientos que tenían que ocurrir. Uno era la venida de Jesús en forma visible e inmediatamente el Armagedón. Cuando dijo que la venida y el regreso de Jesús había sido en forma invisible por la parousia, no pudo explicar el otro acontecimiento, que era Armagedón, pues no podía haber un Armagedón tipo parousia o invisible que nadie pudiera verlo. Entonces se encontraba con un problema. Si bien él había profetizado que Jesús vendría en 1874, también dijo que inmediatamente ocurría el segundo evento, que era el Armagedón. Podría dar una explicación de una presencia invisible de Jesús, pero ¿cómo podría explicar el otro evento que tenía que ocurrir inmediatamente después de esa presencia, que era el Armagedón? Ahí está el gran problema. No puede existir pues un Armagedón invisible. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se reunió pues con Russell a discutir este problema, le dijo: bueno, le habrá dicho, yo supongo, bueno, oye Nelson, está bien, acepto esta idea de la presencia invisible de Jesucristo como su parousia invisible de su segunda venida, pero ¿qué es del Armagedón? También dijiste que el Armagedón tenía que venir en 1874 y eso no puede ser invisible, puede ser un Armagedón invisible. Entonces Russell, conversando con Barbour, después que había comprendido esta idea de la presencia invisible,
también dio su punto de vista en este libro que se llama El objeto y la manera de nuestro Señor Jesucristo, que lo vemos acá, que la señora Watchtower nos da mayor detalle qué es lo que decía, y yo les voy a leer qué es lo que quería Russell al respecto. Y vamos ahora a ver este libro que se publicó. Aquí está el libro, lo podemos ver bien claramente. Dice objeto y manera de nuestro Señor Jesucristo, que se menciona en el libro Proclamadores por Charles Russell, 1877, efectivamente. Si nos vamos a la página 39, resulta pues que la única explicación que encontró Russell para esta venida de Jesús era la siguiente. Claro, Jesús ha venido en forma invisible en 1864, decía Russell, correcto. Pero ¿cómo hacemos con el Armagedón? Se supone que en 1864 tenía que también venir el Armagedón junto con la venida de Jesús. Entonces no le quedó otra explicación que crear una tercera venida de Jesús para el Armagedón, y que todo el mundo tenía que verlo, porque no puede existir un Armagedón invisible, pues el Armagedón tiene que ser visible, tiene que ser un hecho que todos tienen que verlo. Entonces, como les vuelvo a repetir, Barbour decía que en 1864 iba a ocurrir el Armagedón y que Jesús iba a venir primero y inmediatamente vendría el Armagedón. Pero al no venir ni el Armagedón ni Jesucristo, Barbour fue convencido por su otro compañero adventista de que la predicción estaba correcta, pero se había equivocado en la manera, y que la manera no era visible sino invisible. Entonces pudo dar una explicación aparentemente aceptable de una presencia invisible de Jesús. Pero ¿qué hay del Armagedón que tenía que ocurrir inmediatamente? ¿Que también fue invisible acaso? Entonces se quedaron atrapados en ese dilema. ¿Cómo hago con la segunda parte, que es el Armagedón? Bueno, explico que Jesús también fue invisible, pero el Armagedón nadie lo ha visto. Se supone que tenía que ocurrir inmediatamente con la segunda venida de Jesús. Y entonces no les quedó otra cosa que crear pues un invento, crear una tercera venida de Jesús. Y acá vemos este libro pues de Russell. Mira lo que dice Russell. Fíjese usted cómo explica esto de este intrincado. Y dice, como brevemente se estableció, nosotros creemos, dice Russell, que las Escrituras enseñan que en su venida y por un tiempo limitado después de su venida, Jesús permanecerá invisible, después del cual se manifestará y se hará ver él mismo para el juicio en varias formas, de tal manera que todo ojo lo verá a él. Y dice, y todo ojo lo verá a él como él aparecerá. Y dice, pero sin la santidad del Espíritu Santo, ningún hombre podrá ver al Señor como él es. Y nosotros lo veremos a él, dice, como es él, porque nosotros seremos como él, dice acá. Entonces, la explicación que da en este libro, que la señora Watchtower solamente menciona el título del folleto, es un folleto, perdón, de un libro, este folleto que se llama Objeto y manera del retorno de nuestro Señor. Como vemos acá y lo hemos revisado, entonces Russell creía realmente en tres venidas. La primera, que había ocurrido en 1874 en forma invisible con la presencia de Jesús. Pero como no pudo explicar el Armagedón que debería venir inmediatamente, no podía haber pues un Armagedón invisible. Entonces dijo, Jesús ha venido en una primera instancia, en una primera etapa, en una forma invisible en 1874, y después vendrá para el juicio final, el Armagedón, donde dicen, lo acabo de leerles en la página 39, donde Russell dice pues que Jesús viene en forma visible y todo ojo tendría que verlo para el Armagedón, para el juicio, y solo podrán ver aquellos que tienen la santidad, es decir, sean puros y sean pues aprobados por Jesús, y sin la santidad no lo podrán ver como él es, dice, porque uno tiene que ser como es él. Entonces, en cierta forma, acá este folleto explica pues que la venida de 1874 en forma visible era una venida de Jesús momentánea, temporal y por un tiempo hasta que él aparezca en forma visible para el juicio final. Y es por eso pues que Russell dijo que Jesús había venido en forma invisible en 1874 y que el fin del mundo vendría en 1914 con la presencia de Jesús en forma visible, y que esa etapa, ese momento del juicio final tenía que ocurrir inmediatamente después de la venida de Jesús, donde todo ojo tenía que verlo. Entonces creo pues es una cosa pues extraña, porque en realidad pues esto es dando a entender que Jesús tuvo tres venidas, una en forma invisible en 1964 y otra para el juicio final, donde tiene que ser en forma visible para el Armagedón 1914. Y eso es lo que quería Russell, pues creía pues en tres venidas: la primera, que fue hace 2000 años, la segunda en 1974 en forma invisible en su parucía, y la tercera venida que tenía que ser para el 1914 con el Armagedón. Esa es la realidad de las cosas, porque como les repito, se pudo explicar en 1964 que Jesús vino en forma invisible con una parucía, y se puede dar pues esa explicación, podría aceptarse esa explicación ridícula, pero se dio esa explicación. Pero Barbour no pudo explicar
ese hecho que tenía que ocurrir el Armagedón inmediatamente después de esa venida de Jesús. Entonces no lo puedo explicar como un hecho invisible, que el Armagedón también iba a venir iba a ocurrir de forma invisible. Entonces la única explicación que dio Russell fue que iba a haber otra venida adicional de Jesús de forma visible para el Armagedón. Y es por eso, señores, que la Watchtower de la época de Russell, cuando fundó la Watchtower, trajo la idea adventista de una presencia invisible, diciendo, y lo publicó en la Atalaya de octubre-noviembre de 1881, diciendo que los últimos días habían empezado en 1799, que la presencia del Señor había sido en 1874, su presencia o parucía invisible, y que en 1914 empezaría el Armagedón con la presencia ya visible, y terminaría ese estatus temporal de una venida invisible, que eso sería, decía, esa venida de 1974 iba a ser solamente temporal hasta 1914, en la cual Jesús vendría en forma visible y todo ojo lo vería, y tenía que venir el Armagedón. ¿Se imaginan ustedes? Yo que sepa, la Biblia solamente enseña de 2 venidas, no de 3 venidas, y tampoco habla de una venida invisible temporal, momentánea, que después se iba a traducir en una venida visible de Jesús, como si estuviera reposando temporalmente en un limbo ahí, en forma espiritual, hasta venir en forma visible. Algo ridículo que no está en las Escrituras. Las Escrituras solamente hablan de 2 venidas y no de 3. Esa es la realidad, y acá lo dice Russell en el libro Objeto y Manera de nuestro Señor Jesús, y lo hemos visto acá en la página 39, y lo dice bien claro. Acá lo vuelvo a bajar, 38 y 39, y acá lo vemos pues como Russell dice en este título: How will he come again? ¿Cómo vendrá otra vez? Y como se dijo brevemente, nosotros creemos que las Escrituras enseña que su venida será por un tiempo limitado, dice, y él permanecerá invisible por un tiempo limitado, después del cual se manifestará y se mostrará él mismo en el juicio final en varias formas, de tal manera que todo ojo lo pueda ver, dice, y cada ojo lo verá a él, as he will appear, como él aparecerá, pero sin la santidad ningún hombre podrá ver al Señor. O sea, tienen que ser los aceptados por Jesús para que puedan verlo como él es. We shall see him as he is. Nosotros lo veremos a él como él es. For we shall be like him. Porque nosotros seremos como él. Entonces, está tratando de entender pues que hay acá, que 1864 fue la primera etapa de su venida temporal de forma transitoria por un tiempo hasta que venga para el juicio final en forma visible, en que todos lo vamos a ver. Entonces yo me digo, eso da a entender pues que hay una tercera venida con el juicio final, porque si Jesús ya vino ya por segunda vez en 1874, entonces para 1914 sería el juicio final, como enseñaba Russell en Atalaya de 1881, de octubre, noviembre, dijo pues que Jesús había venido en forma visible en 1974 y que vendría para el juicio final en forma visible, porque tenía pues que era imposible pues explicar cómo en 1974 la presencia de Jesús era invisible y el Armagedón que tenía que acontecer inmediatamente con su venida, ¿cómo lo explicaban? ¿También fue invisible? Esa fue la gran pregunta, ¿cómo hacemos con el Armagedón? Entonces dijeron, no, entonces ese Armagedón va a ser visible, pero va a ser más adelante. Esa explicación absurda que daban. Y es por eso que los testigos de Jehová de ahora, al Russell no haber fallado con 1874, al haber fallado Russell con 1914 como la presencia visible de Jesús para el Armagedón, para el juicio, trasladó pues la presencia visible de 1874, lo pasó para 1914. De tal manera que lo que está ocurriendo en 1914 es ese estadio temporal, de esa presencia temporal de Jesús, conforme enseña en este libro, Objeto y Manera de Jesús, está diciendo que esa venida de 1914 en forma de parucía es temporal y tiene que venir Jesús después para el juicio final en forma visible. Entonces está creyendo en 3 venidas, pues es obviamente, ¿no? Hace 2000 años, una en 1914 y otra que va a ser para el juicio final en forma visible, que todo lo verá. Y aquí lo vemos, pero no lo menciona pues el libro de Proclamadores, que es lo que enseñaba Russell acá, y acá le muestro a ustedes las pruebas, señores, para que se den cuenta que la verdad no miente, y se den cuenta pues que esta organización cree en 3 venidas, una hace 2000 años, otra en forma de parucía de 1914, y la que tiene que cumplirse en forma visible con la presencia con la venida de Jesús, con el Armagedón, porque el Armagedón todo el mundo tiene que verlo, y para verlo hay que ver a Jesús venir en esa nube, y así lo quería Russell, que todo tenía que verlo, y no que el Armagedón iba a ser con Jesús invisible. No, Jesús todo ojo tendría que verlo, y así lo quería él, y le hemos demostrado leyéndole esta página 39 de este libro de 1877 llamado Objeto y Manera de Retorno de nuestro Señor. Muchas gracias, amigos.